Bueno, vayamos a ver entonces el primer ejercicio del práctico 7. ¿Qué te dice el primer ejercicio del práctico 7? Te dice, ok, si yo tengo f continua en A y g discontinua en A, entonces f más g es discontinua en A. Para resolver este ejercicio tengo dos formas. La primera es utilizar la definición de discontinuidad. ¿Cuál es la definición de continuidad y discontinuidad? La definición de continuidad es, para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, sub epsilon, o sea, este delta depende de epsilon, tal que para todo x que cumple que x menos a es menor a delta, entonces se va a cumplir que f de x menos f de a va a ser menor a epsilon. Esto lo que quiere decir en el fondo es que si la distancia de x a es menor a delta, entonces la distancia de f de x a f de a va a ser menor a epsilon. O sea, que si yo quiero acotar la distancia de la imagen de los puntos que están cercanos a f de a, tengo una cota para los x que van a cumplir esto. La definición de discontinuidad es, por lo tanto, la negación de esto. ¿Qué implica la negación de esto? Que existe un epsilon sub 0, vamos a llamarle mayor a 0, tal que para todo delta mayor a 0 existe, por lo tanto, un x sub delta que cumple lo siguiente. La primera parte, que es x delta menos a es menor a delta, y además cumple la negación de esto. Y además cumple que f de x delta menos f de a es mayor a epsilon 0. Ok, esto es la definición de discontinuidad. Es la negación a la continuidad de f. G, por lo tanto, va a cumplir esto. Y acá vamos a tener que poner una g. Y f va a cumplir esto. A partir de esto, entonces, lo que tengo que demostrar es que f más g entra dentro de esta definición. O sea que va a existir un epsilon 0, hasta que para todo delta siempre podré encontrar un x que se escape a la definición de continuidad. Esta es la primera forma de resolverlo y es un ejercicio muy bueno y que recomiendo mucho hacerlo si querés un ejercicio difícil, desafiante y que ponga a prueba tu capacidad de resolver algo teórico. O sea, este ejercicio va a poner a prueba tu capacidad de ver qué tanto entendiste del teórico. Así que si lo que vos querés es poner a prueba tu conocimiento teórico, este ejercicio te va a poner a prueba de eso. La segunda forma de resolver esto es aplicando lo siguiente. Si f es continua y g es continua, entonces f más g es continua. Si sabes demostrar esto, entonces el resultado es directo, porque haces lo siguiente. F más g, supongamos que f más g es continua en A, entonces, como f más g es continua en A, entonces f más g menos f, que es igual a g, es continua en A. Absurdo. Y por lo tanto queda demostrado el ejercicio 1. Vamos a comentar entonces el ejercicio 2. El ejercicio 2, entonces, el primero es trivial una vez que saben hacer el 1. La pregunta es, ok, en el 2 y en el 3, ¿qué pasa? Yo les recomiendo entonces intentar convencerse de que o bien es cierto e intentan demostrarlo, y si no les sale la demostración, intenten preguntarse si es falso y encontrar algún ejemplo. O demuestran que es cierto o demuestren que hay un contraejemplo, y ahí van a poder deducir esto. Para el ejercicio 3, básicamente, una vez que deducís esto, prácticamente es aplicar la definición de continuidad y van a tener que ver que también la saben y ahí van a poder demostrar el 3. El 4 prácticamente es usar la definición
de continuidad, por lo tanto no tiene mayor dificultad que eso. En el ejercicio 5 tienen que fijarse una cosa. Lo que te dice el ejercicio 5 en el fondo es que toda función continua queda definida por sus valores en los racionales nada más. ¿Cómo pueden demostrar que son iguales? Bueno, para demostrar eso tienen que utilizar la idea de supremo. Van a agarrar un conjunto, por ejemplo, para los f de... Van a agarrar el f, por ejemplo, y una de las cosas que pueden hacer es demostrar lo siguiente. Resten f con g y vean que f menos g es 0 para todos los racionales. Entonces demuestren que si tienen una función continua que es 0 en todos los racionales, demuestren entonces que es 0 en todos los reales. Una vez que tienen que una función continua que vale 0 en todos los racionales necesariamente tiene que ser 0 en todos los reales, ya tienen entonces el ejercicio 5 hecho. La pregunta que les hago es ¿por qué ya tienen el ejercicio 5 hecho solo con eso? Pero para demostrar lo que les vengo diciendo de que si vale 0 en los racionales es 0 en todo, ahí aplican la idea de pueden hacerlo por absurdo, por ejemplo. Supongan que en 1 no vale 0 y vean por qué entonces tiene que haber algún racional donde no vale 0. En el ejercicio 6, veamos ahora el ejercicio 6. ¿Ok? En el ejercicio 6 te pide lo siguiente. Para el caso A, te pide, ver el límite de este de acá. Logaritmo de x menos 1. Lo que vas a tener que utilizar es que el logaritmo de x es menor o igual a x menos 1. Por lo tanto, esto va a ser menor o igual que x menos 1 sobre x menos 1, que es igual a 1. Entonces, vamos a tener que usar lo siguiente. Además, vamos a tener que usar que el logaritmo de x es igual a, a 0x de 1 sobre t de t. ¿Qué va a pasar entonces? Y además sé lo siguiente, que el logaritmo de x, por lo tanto, por el ejercicio anterior, era... esto de acá lo podemos resolver de la siguiente forma. Esto es igual a ¿qué? A de 0 a x de dt sobre t de x menos 1. Y por lo tanto, esto de acá, ¿qué te queda? Yo quiero ver el límite cuando x tiende a 1. En el caso B te queda lo siguiente. Yo tengo x de a del logaritmo de x, que va a ser igual a menos x de a por esta integral, que es igual a esto por x menor o igual que c menor o igual que 1. Poniendo valor absoluto, te queda lo siguiente, que esto de acá es menor o igual que x de a por 1 menos x de 1 sobre x, que es igual entonces a 1 menos x de a menos 1 que tiende a 0. ¿Ok? Y ahora que vieron el 6, vamos a ver el 7. Para ver el 7, comentemos entonces qué es lo que pasa. El 7 es aplicar definición de continuidad. Si tienen bien clara la definición de continuidad, les va a salir. Y acá hay una derivada de forma metida a prepo. Y bueno, ahí van a tener que usar. El ejercicio 8, todos estos de acá, los de polinomios, normalmente son ejercicios sencillos. Así que lo que tienen que hacer normalmente con los polinomios es pónganlo en su forma. Si hay algún problema, es porque normalmente el denominador y el numerador están teniendo conflictos en las raíces. Dividan por, o sea, sáquenlo al polinomio y pónganlo en la forma de x menos alfa siendo alfa la raíz. Pónganlos de esa forma y ahí se van a poder resolver. Y bueno, a partir de ahora vamos entonces a explicar el y, que me parece uno de los más interesantes. El de módulo de x cuadrado menos x. Para hacer este ejercicio es importante notar que, como queremos hacer el límite cuando x tiende a 0, es importante notar que x cuadrado va a ser menor que x cuando x es menor a 1. Por lo tanto, este límite de cuando x tiende a 0, de x cuadrado menos de x
x cuadrado sobre x cuadrado menos x va a ser igual al límite de cuando x tiende a 0 de x menos x cuadrado de x cuadrado menos x. Que entonces vamos a tener que dividirlo para el límite cuando x tiende a 0 más, que ¿qué va a pasar? Va a quedar x cuadrado menos x sobre x menos x cuadrado, que es igual a menos 1. Y el límite para cuando x tiende a 0 menos, que va a quedar x cuadrado menos x sobre x cuadrado menos sobre x cuadrado menos x, que es igual al límite cuando x tiende a 0 menos de x por x más 1 sobre x menos 1, que es igual a 0. ¿Ok? Y por lo tanto no tiene límite en este caso. Veamos ahora del ejercicio 9. Quería comentar nada más que cuando tienen valor absoluto tienen que siempre analizar que lo que está dentro, cuando es negativo, tienen que dar la vuelta. Es importante eso. Del ejercicio 9 quiero comentar más que nada a algunos de raíces. ¿Ok? En el caso del primero, por ejemplo, voy a darlo como ejemplo cómo se hace, de cuando x tiende a más infinito, de x menos raíz de x al cuadrado más x menos 1, ¿cómo hacemos este límite? Vamos a tener que multiplicar por x más raíz de x cuadrado más x menos 1 sobre lo mismo. ¿Ok? Y esto me va a dar igual a ¿qué? Me va a dar igual a esto al cuadrado más esto de acá. Por lo tanto, este se va a ir con este, te va a quedar entonces x menos 1 sobre, menos x, perdón, más 1 sobre x más raíz de x cuadrado más x menos 1. Esto se resuelve haciendo lo siguiente. 1 menos, esto es igual a 1 menos x sobre x multiplicado 1 más que más raíz de 1 sobre x cuadrado, no, de 1, perdón, más 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Que por lo tanto esto tiende entonces a ¿qué? Y esto de acá es igual a x por 1 sobre x menos 1. ¿Ok? Esto tiende entonces a que esto de acá tiende a 1, esto tiende a menos 1 medio, porque te queda este menos 1 y te queda, esto tiende a que a 1, 1 tiende a 2, menos 1 medio. Los ejercicios de esta forma son todos procedimientos iguales, así que vamos a comentar alguno distinto. Veamos el de seno de 1 sobre x. En el caso de este de acá, les spoileo que no tiene límite. Entonces, para demostrar que esto no tiene límite, van a tener que demostrar que hay algunos puntos, un conjunto de puntos A, que justamente hace que esto se mantenga constante. Tomen, por ejemplo, vean qué pasa con xn, esta sucesión, que son 2πn. Vea qué imágenes toma. Y pueden tomar, por ejemplo, más 1. O sea, hagan esto y súmenle 1 y vean qué pasa. ¿Ok? Tienen que probar, tienen que ver que esto no tiene límite. Para el caso del i, del logaritmo de x más 1 menos logaritmo de x, sucede lo siguiente. Tienen que utilizar la definición integral de logaritmo. Usen la definición integral de logaritmo. Para el caso j es sencillo. Tienen que utilizar tenemos x más 1 menos e de x. Tienen que utilizar la distributiva. Para el caso k tienen que utilizar nuevamente la definición integral.
Para el L es lo mismo que lo que vinimos haciendo. Lo interesante acá, lo interesante es el m de e raíz de x más 1 menos e raíz de x. Este de acá se hace de esta forma. Hagan lo siguiente. ¿Ok? Y una vez tienen esto, fíjense lo que pasa. Este de acá, esto cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende? Esto tiende a 1. Por lo tanto, esto tiende a e y esto tiende a más infinito. ¿Ok? En el caso de seno de raíz de x más 1 menos seno de raíz de x, ¿qué sucede para este caso? Para este caso tienen que utilizar la siguiente noción de que esto va a ser igual a seno. Tienen que utilizar así, o sea, este ejemplo tiene un truquito que es un truquito de identidad trigonométrica, que esto es 2 por seno de raíz de x más 1 menos raíz de x sobre 2 por coseno de raíz de x más 1 más raíz de x sobre 2. ¿Ok? Este es el truquito que tienen que usar y resuelvan el límite a partir de sabiendo esto. En el ejercicio 10, lo mismo. Para los primeros casos, tienen que utilizar, en los casos donde aparecen raíces, tienen que utilizar entonces lo que venimos hablando. Para el caso de, acá hay uno que quería comentar, que es logaritmo de x sobre x cuando x tiende a infinito, tienen que utilizar la siguiente cosa. Tienen que fijarse que como x tiende a más infinito, entonces pueden suponer que x es mayor que un cierto número m, con m perteneciente a los enteros positivos. ¿Ok? Entonces, si x cumple esto, demuestren que esto es menor o igual, demuestren que el logaritmo de x, utilizando la versión integral, es menor o igual a m menos 1 más 1 sobre m de x menos m. Demuestren que cumple esto. Si x cumple esto, demuestren que cumple esto. Y para esto tienen que usar que el logaritmo de x es igual a 0x de dt sobre t. Y tienen que utilizar el valor medio de la integral. Tienen que utilizar el valor medio de la integral. Y una vez demuestran esto, entonces pueden hacer una desigualdad con esto de acá arriba, x acá, y van a fijarse que esto te va a quedar igual a 1 sobre m, y esto lo va a cumplir para todo m si aplican el límite acá. Que el límite de esto va a cumplir esto para todo m. ¿Ok? Y con eso queda demostrado. Veamos ahora el caso de 2x sobre x a la n. ¿Qué pasa con este caso? Tienen que darse cuenta de que, primero, 2x es igual a e a la x por logaritmo de 2. ¿Ok? Una vez que se dan cuenta de esto, demuestren entonces qué pasa para esto de acá. Porque entonces esto va a ser igual a e a la x log de 2 sobre x a la n. Y van a tener entonces e a la x de ¿qué? A la log de 2 sobre x a la n. Pero entonces, si lo demuestran para este caso, ya queda hecho el límite. Es más, les pregunto incluso por qué ya queda hecho el límite. Pero básicamente ya queda hecho. Tienen que saber resolverlo para esto. Es más, si lo saben resolver para este, prácticamente lo saben resolver para este de acá.
¿Ok? Y para resolver este de acá, tienen que llegar a algo de la forma. ¿De qué forma? A algo de la forma x menos n log de x y estudiar este límite. ¿Cómo se pasa de esto a esto? Bueno, es que ¿qué sucede con esto? Yo sé que existe límite para esto cuando x tiende a infinito. Así que este x a la n, ¿qué es? Esto es e a la x sobre ¿qué? Sobre e a la log de x a la n. Y esto es log de x. Por lo tanto, tengo igual a e a la log de x menos... No, perdón, e a la x menos log de x a la n. Y de acá, el límite de cuando x tiende a más infinito de esto va a ser igual al límite de cuando esto tiende a más infinito. O sea, van a tener que estudiar el límite cuando esto tiende a más infinito para poder deducir este límite. Eso es lo que quiero decir. El siguiente ejercicio es con raíces y es lo mismo que venimos viendo. Tienen que saber acotar algunas cosas y hay algunos truquitos. Pero en definitiva, el siguiente ejercicio, que es este de acá, el único pique que les voy a dar es, noten que esto es menor o igual a e a la raíz de x. Perdón, que raíz de e a la x sobre lo de acá abajo. ¿Ok? Noten esto. Que esto es menor o igual que esto. Y creo que con eso tendría que salir. ¿Ok? Bueno, ahora que expliqué todos los demás, veamos el 11. Para el 11 lo que les recomiendo es hacer dibujos. Hagan dibujitos y sale. Para el 12, hagan también dibujitos. Y noten que si x es un número entero, esto te queda una serie. Noten que esto también te va a quedar posiblemente una serie y esto también. Para el ejercicio 13, una puntualización del 12, que es que en los números negativos, f, por ejemplo, de un número menos 0,5 va a valer el valor entero menos 1. Para menos 1,5 va a valer menos 2. Que no es lo mismo que pasa con los positivos, que f de 0,5 vale 0 y f de 1,5 vale 1. Acá tienen que usar cambio de variables. Por ejemplo, el a se resuelve multiplicando 5x dividido 5x y viendo que el 5x del denominador se va a ir con el 5x del seno de 5x del numerador utilizando esto y después va a quedar un seno de x por 5x en el numerador y entonces el x con el seno de x se va a ir y te va a quedar un 5 esto. Acá es lo mismo, tienen que usar cambio de variables y para este de acá tienen que utilizar un binomio, transformarlo de alguna forma esto en un coseno cuadrado menos 1. Si lo pueden transformar en un coseno cuadrado menos 1 de alguna forma va a ser tremendo porque ahí van a poder usar la igualdad de que eso es igual a menos seno cuadrado. Y acá lo mismo. Para el caso del 14 es importante que noten que si f está acotada entonces existe límite y es finito. Una pista es que este límite va a ser el supremo. El ejercicio B es prácticamente utilizar la definición de monótona creciente y acotado superiormente. Es prácticamente la definición de este límite es combinar estas dos definiciones. Tienen que notar eso. Y esto lo pueden dar ustedes un ejemplo muy sencillo. Así que bueno, este fue el práctico 7. Espero haber sido de ayuda. Y cualquier duda que tengan, pónganla en los comentarios o en el foro de Eva. ¿Ok? Nos estamos viendo para el siguiente práctico.